Todavía no hay nadie. ¿Qué están preguntando? Hola. Vamos, vamos. ¿Ya estamos? 20. Bien. Ay, vos sabés que... ¿Mm? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Vamos a comenzar la clase. Aguanten, ya falta poquito, ya falta poquito. Aguantemos. Bueno, ¿cuántos tenemos? 30. Vamos a ver Bien, ¿has apagado el horno? Ujú. Ok. Bueno, gracias a mi ayudante hoy no está mi ayudante oficial, pero bueno, vamos a ver de hacer a la clase. Bien, vamos a retomar con lo que ya veníamos trabajando y que estábamos en sistemas de muchas partículas. Esto es un pequeño resumen que la verdad no me acuerdo, creo que en la clase anterior ya había quedado algo, a donde cuando hablamos del sistema ya hemos dicho que son partículas, o sea, son cuerpos que tienen masa, vamos a decir, son objetos que tienen masa, tratados como partículas, o sea, le vamos a analizar las traslaciones de estos cuerpos que tienen masa, pero que entre ellos hay interacciones, para acción y reacción, fuerzas. Esas para acción y reacción que hay dentro de ese sistema son lo que se va a llamar las fuerzas internas, ¿no? Que como son para acción y reacción, por la tercera ley de Newton, las fuerzas internas dentro del sistema son igual a cero. Quiere decir que si en un sistema de muchas partículas actúa una fuerza externa, esa fuerza externa va a actuar en ese sistema, en el centro de masa de ese sistema, y esa fuerza externa es la que va a provocar, digamos, el movimiento de ese centro de masa, su aceleración. Bueno, todo eso ya hemos visto en la clase pasada, a donde ya habíamos definido lo que es la cantidad de movimiento, las unidades. Y habíamos hablado también del centro de masa, ¿no? Y a donde justamente esa fuerza externa, actuando sobre la masa total del sistema, le va a producir la aceleración al centro de masa. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. De todas maneras, nuevamente aquí, una pequeña cosita. Yo lo que he hecho es, ustedes tienen un ejercicio ahí para la ubicación de ese centro de masa, que no necesariamente es la concentración de la masa, sino que lo que he hecho es, por ejemplo, es tomar el ejercicio ese que ustedes tenían, le he dado las longitudes, que me decía que esta longitud es igual a esta longitud, es decir, hubiera sido esto un cuadrado, ¿no es cierto? Que esto tiene una determinada medida. Lo que he hecho es darles una longitud de 12 centímetros de los lados, ¿no es cierto? Respetar eso que ustedes tenían dentro de ese ejercicio y, digamos, como un pequeño ejercicio, ¿no es cierto? ¿Dónde está el centro de masa de esta figura? Ustedes han hecho un montón de cálculos, pero esto tranquilamente podría haber sido tomado de la siguiente manera para encontrar el centro de masa. Entonces, si nosotros, que es lo que yo después lo he hecho, pero nada más aquí voy a modelizar, pongo un alfiler y con ese alfiler lo que hago es colgarla y pongo un violín con alguna pesita y trazo una especie de línea de plomada. Pongo en otro lado otro alfiler y lo que va a hacer, trazo otra línea, pongo en otro lado otro alfiler, trazo una línea de plomada, y a donde se intersectan las líneas es a donde está el centro de masa. Muchas veces en los programas estos de Marley y demás vemos que hablan de centro de gravedad. El centro de gravedad es, en este tipo de cuerpos pequeños,
es equivalente al centro de masa. Es decir, donde está el centro de masa, en este tipo de cuerpos pequeños está el centro de gravedad. El centro de gravedad es a donde actúa la fuerza-peso. Imaginen que si esto es un sistema de partículas, cada partícula que tiene una masa m, sobre cada partícula va a estar actuando la fuerza-peso. Pero como es un sistema de partículas, ese sistema de partículas tiene un centro de masa, entonces sobre ese centro de masa va a estar actuando la fuerza-peso, digamos, de todo el sistema. Entonces, en ese centro de masa que está actuando la fuerza-peso, también ese centro de masa va a ser el centro de gravedad. Cuando los objetos son muy extensos, por ejemplo, o muy altos, por ejemplo, estas torres que tienen los árabes son altísimas, entonces ahí, o inclusive cuerpos muchísimo más altos, ¿qué es lo que va a pasar en ese sistema de partículas? La partícula que está más arriba va a tener un peso distinto a la partícula que está más abajo. Estamos hablando de cosas muy grandes. Entonces va a tener levemente una cosa distinta con respecto al peso, porque acuérdense que el peso es la fuerza gravitatoria con que la Tierra tira de los cuerpos. Entonces, nosotros nos alejamos de la Tierra, la fuerza gravitatoria va a ser menor, el peso va a ser menor en cada una de las partículas, y entonces ahí sí va a haber una pequeña diferencia entre lo que es el centro de masa y el centro de gravedad. Pero bueno, en este caso vamos a tomar que el centro de gravedad está en el mismo lugar que el centro de masa. Entonces yo, poniendo los alfileres, trazando estas líneas de plomada, donde se intersectan está ese centro de masa. No sé si se ven las líneas, a ver. Bueno, yo lo he hecho, lo que pasa es que el centro de masa en esta, aquí lo he puesto, el centro de masa en esto que, a ver si lo pego otra vez, el centro de masa cae fuera de la superficie de esta figurita. El centro de masa, con el cálculo que ustedes han hecho, está a 0,41 de la longitud que yo le doy. La longitud que yo le doy se me ha ocurrido hacer de 12 centímetros. Entonces, si es de 12 centímetros esto, mi X del centro de masa, con mi sistema referencial, yo tomo esto, que son 0,41 por 12, y va a ser a 4,92. Lo que he hecho es, sencillamente con una regla, medir, a ver si puedo. Es como para que ustedes observen cómo también se puede sacar tranquilamente el centro de masa de una manera muy práctica y muy ingenieril, vamos a decir. Entonces, esta figurita que tenemos aquí, por supuesto, esto es Y y esto es X, mi sistema referencial. Yo tengo que, es el cálculo que ustedes ya han hecho, creo que era el problema 1 o 2, uno de esos problemas que ustedes tenían en la guía. Sacan la X del centro de masa, que da a 0,41 de la longitud que a mí se me ocurrió dar es 12, entonces va a ser a 4,92 centímetros en X, con la regla mido 0, es casi 5 centímetros, aquí lo tengo, 5 centímetros, casi 5 centímetros, y en Y voy a tener que es 0,47 de la longitud que yo le he dado es 12, 0,47 por 12, 5,64. En Y, entonces de 0 mido 5,64, casi 6 centímetros, y aquí lo tengo al centro de masa para esta figura, que hubiera sido y hubiera salido exactísimamente igual haciendo este método que les decía de colgarlo, ¿no es cierto? Colgar así, como si quiero sacar el centro de masa de esta regla, lo que hago es colgarlo con un alfiler o lo que sea, o en este caso ahí, trazo una línea de plomada, cuelgo así y esto va a girar, trazo la línea de plomada, donde se intersectan estas líneas, ahí voy a tener el centro de masa o centro de gravedad. Bien, esto como para que ustedes vean de hacerlo y saber, siempre que no sabemos de algo, podemos tranquilamente sacar el centro de masa de esa manera, colgando el cuerpo y trazando como una especie de, como si fuera con un violín, una línea de plomada, trazo. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Por un lado, entonces ya
sabemos lo que es un sistema de partículas, que este sistema de partículas nos va a introducir a lo que en la física 2 va a ser toda la mecánica del cuerpo. Nosotros si tenemos, por ejemplo, a ver, segundito. Si tenemos esto, imaginen esto, tiene una forma cilíndrica, ¿no es cierto? Si tenemos esto, que es un cuerpo, un recipiente, y a este recipiente, a ver, vamos a utilizar mi nombre, este recipiente, lo trato, o le hago esto, fíjense, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a ver? Lo que están viendo que es este cuerpo gira, pero además se traslada. Esto es un cuerpo, por lo tanto esto es un sistema de partículas que si está cayendo no porque yo lo haya impulsado, o sea, yo no le estoy dando la fuerza, pero sí hay una fuerza actuando sobre él, que es la fuerza peso, evidentemente. En un plano inclinado, esto ya lo han visto, pero fíjense que aquí, en este cuerpo que está girando, yo no voy a considerar el movimiento del giro, pero sí el movimiento de traslación. Entonces, en ese cuerpo que está cayendo, si yo lo hago de esta manera, fíjense, hago como una especie de corte. En ese cuerpo que asemejemos que es un cilindro, el centro de gravedad en un corte va a estar en su centro casi geométrico de esto. Entonces, lo que yo voy a ver, el centro de gravedad o el centro de masa está de esta manera. Si yo estoy tratando esto como una partícula, yo lo que voy a ver de ese cuerpo es la traslación del centro de masa. No el giro que hace, sino que el centro de masa va a estar aquí, luego el centro de masa va a estar aquí, luego, o sea, lo que voy a mirar va a ser el centro de masa, que es lo que se ha trasladado. Pero yo además sé que está girando. En esta física, a mí me interesa ver el movimiento de aquello que le vamos a llamar partículas. Y en un sistema de partículas yo defino el centro de masa, y mirando el centro de masa yo estoy tratando a todo ese cuerpo como una partícula, porque solamente le estoy mirando la traslación de ese cuerpo. Entonces fíjense también qué importante que es saber qué pasa con este centro de masa, porque sabiendo lo que le pasa al centro de masa, yo estoy sabiendo qué le está pasando a todo ese cuerpo, mirándolo como partícula, es decir, solamente la traslación. Después, en la física 2, vamos a ver qué va a pasar con ese centro de masa y qué es lo que actúa y qué es lo que voy a tener en cuenta para que se produzca la rotación. Eso en la otra física. Bien. Entonces, hemos definido también lo que es la cantidad de movimiento, que ya sabemos que es una magnitud absolutamente vectorial, es decir, que puedo tener componente en X, Y, Z, porque es la masa por la velocidad, y la velocidad sabemos que es un vector. Y también hemos hablado, bueno, ya no me acuerdo si hemos hablado, pero lo que es el famoso principio de conservación del ímpetu. El principio de conservación del ímpetu, fíjense que es un principio, ley. Todo lo que es principio es ley natural, así lo hizo Diosito. Significa que si las fuerzas externas, que esto lo habíamos visto de aquí también, ¿no es cierto? Que si hablamos que estas fuerzas externas están actuando en la masa del sistema y le producen la aceleración del centro de masa del sistema, luego habíamos definido, bueno, aquí me está faltando una partecita que en la clase anterior hemos dado, si las fuerzas externas son iguales a cero, la cantidad de ímpetu, o la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Aquí me está faltando una partecita, pero que en la clase anterior ya habíamos visto, que si tenemos que la masa por la aceleración del centro de masa, eso me da las fuerzas externas, ¿no es cierto? Y si a esta aceleración yo la defino en función de la velocidad del centro de masa respecto del tiempo, y estas son las fuerzas externas, fíjense, M por B, esto es P.
Entonces, si esto está cambiando, hay un diferencial. Todo esto es P respecto del tiempo. Lo que quiere decir es que esta fuerza externa me está produciendo un cambio, si no lo quieren ver con D, vamos a poner un cambio en la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Es decir, la cantidad de movimiento está cambiando si la fuerza externa está actuando. Y es lógico. La cantidad de movimiento del sistema, si yo, el ejemplo que les daba la semana pasada de la silla, yo empujo, le estoy aplicando una fuerza externa, por supuesto que la cantidad de movimiento del sistema va a cambiar, inclusive del cilindro este que lo hacía girar, yo no lo hacía girar, pero está actuando una fuerza externa. ¿Cuál? El peso. El peso y normal, que son los dos que están actuando en todo caso, lo que hace es provocar un cambio en la cantidad de movimiento, porque lo que estoy haciendo es cambiar en la velocidad de eso, porque está actuando una fuerza externa. Pero ¿qué pasa si la fuerza externa es cero? Esto es cero. Esto es cero, no hay cambio. Y si no hay cambio, la fuerza externa es cero, no hay cambio, entonces la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Vamos a ver. Y este principio es lo que nosotros lo vamos a utilizar para choque y desintegración. ¿Qué es un choque? Un choque o colisión también es lo que, bueno, vamos a ver lo más sencillo. Dos partículas que están, un auto, dos autos que están chocando. Esto se aplica no solamente a los chiquitos, sino a nivel, digamos, astronómico. Así se han encontrado galaxias, así se han encontrado planetas. Con esto, es más, con el principio de conservación del ímpetu, también se ha generado hasta la teoría del Big Bang, que se supone que lo que nosotros vamos a ver que después de un choque, o sea, la cantidad de movimiento durante un choque va a permanecer constante, la cantidad de movimiento antes y después del choque, porque durante el choque, lo que sucede en un choque, están actuando lo que se llama estas fuerzas entre los dos cuerpos, vamos a suponer que son dos cuerpos que están en una colisión. Esas fuerzas que están actuando durante un cuerpo, durante un tiempo mientras están chocando, aquí voy a representar estas fuerzas actuando en un tiempo. Son fuerzas absolutamente variables y son fuerzas muy grandes. Pero esas fuerzas que están actuando durante el choque, que se las suele llamar también fuerzas impulsivas, son tan grandes, pero son para acción y reacción. Quiere decir que en ese sistema de esas partículas, esas dos partículas o más que estén chocando, esas fuerzas impulsivas son fuerzas internas. Y habíamos dicho que esas fuerzas internas son para acción y reacción, tercera ley de Newton, la sumatoria de ellas es igual a cero. Entonces, si en un choque lo único que está actuando, vamos a decir, o las fuerzas que están actuando son las fuerzas impulsivas, y no actúa una fuerza externa, además, entonces podemos decir que al no actuar una fuerza externa, o las fuerzas externas que están actuando son tan despreciables, lo que he puesto aquí, son muy chiquititas comparadas con las fuerzas impulsivas, que se las puede despreciar. Entonces, el principio de conservación del ímpetu va a tener muchísima vigencia, porque si estoy considerando que las fuerzas externas no están actuando durante el choque y lo único que está actuando son las fuerzas impulsivas, acción y reacción, o sea, las fuerzas internas, entonces voy a decir que en un choque la cantidad, digamos, de movimiento es constante. Y si la cantidad de movimiento es constante en un choque, yo voy a tener que la cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque, porque es una cosa constante si es que considero que las fuerzas externas son igual a cero. En un choque o en una desintegración. Fíjense que una desintegración es tal vez una partícula que viene y que nadie la ha bombardeado, sino que por alguna razón, motivo o circunstancia, adentro, en sus fuerzas internas, se ha producido una reacción química, vaya a saber qué cosa, de tal manera que eso lo que hace es explotar. Entonces, esa explosión no es porque haya una fuerza externa que la haya hecho explotar, sino que por alguna fuerza interna ha sido desintegrada. Entonces,
la conservación del ímpetu va a permanecer constante y va a ser lo mismo antes y después de la desintegración. Mientras que las fuerzas externas se consideren igual a cero. Bien, hay un chico que me pedía que explique la diferencia entre ímpetu e impulso. Y la verdad que no son cosas tan intuitivas, ¿no? Vamos a definir aquí y vamos a ver qué es esto de cantidad de movimiento y otra cosa que se le asemeja, no se le asemeja o que está relacionada a lo que se va a definir como el impulso de la fuerza. Fíjense aquí lo siguiente. Si nosotros tenemos que estas fuerzas externas son iguales a la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, la variabilidad, si a este intervalo de tiempo lo paso para acá multiplicando, yo lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Voy a tener delta de P, fuerza externa, por intervalo de tiempo. Fíjense, y esta fuerza externa por el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Aquí lo voy a escribir. Si esto se transforma en un diferencial, o sea, esto lo puedo integrar, ¿no es cierto? Esto va a ser un diferencial de t. Entonces yo voy a tener que la fuerza externa, si es que hay una fuerza externa aplicada en ese sistema, por el intervalo de tiempo en el que está aplicada, por el intervalo de tiempo, me va a producir la variación del ímpetu. Y esa variación del ímpetu es lo que voy a llamar el impulso. Si nosotros tenemos la fuerza en función del tiempo, esa fuerza, que puede tener una variabilidad aplicada en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Esto va a ser el área, y el área debajo de esa curva me va a dar lo que va a ser el impulso de la fuerza, que me va a provocar el cambio en la cantidad de movimiento. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de esto. No tengo trampa, aquí está. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos una pelotita 1 que tiene una masa de 0,10 y tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Una pelotita de béisbol. Una pelotita 2 que tiene una masa de 0,50, está más gordita y tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo. Fíjense, si aquí nosotros sacamos la cantidad de movimiento de la pelotita 1, que es la masa por la velocidad, vamos a suponer que esto se mueve en X solamente, entonces yo tengo que la masa 0,10 por la velocidad, tengo que la cantidad de movimiento es 2 kilogramos metros sobre segundo para la pelotita 1. Para la pelotita 2 la cantidad de movimiento también es 2. Fíjense que aquí las cantidades de movimiento son iguales. Ahora bien, si me pregunto, las cantidades de movimiento son iguales. ¿Qué pasa con las energías? La energía cinética para la pelotita 1, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, fíjense, la energía cinética para la pelotita 1 es 20 joules. Y la energía cinética para la pelotita 2 es 4 joules. Entonces aquí lo que más quiero es que ustedes vayan entendiendo que son cosas relacionadas pero no iguales. Aquí lo que estoy viendo son las masas y las velocidades. Cantidad de movimiento para las dos pelotitas son las mismas cantidades de movimiento, pero tienen energías cinéticas absolutamente distintas. Y me pregunto, ¿cuál es más fácil de atrapar? Si estas son las pelotitas de béisbol, ¿cuál de las dos pelotitas es más fácil de atrapar? ¿Ya estás libre? Sí. Ah, bueno. Ahí Si quieres te reemplaza, bebé. ¿Cuál es más fácil de atrapar? Mejor que llegue. Fíjense que una tiene una energía de 20 joules y la otra tiene una energía de 4 joules. Entonces, las dos tendrán el mismo impulso. ¿Por qué van a tener el mismo impulso? Porque el impulso, ¿qué cosa es? Es la variación en la cantidad de movimiento. Y si una tiene un impulso, una cantidad de movimiento 2, la otra tiene exactamente el mismo, cuando se detenga, porque las estoy atrapando, la variación de la cantidad de movimiento, cuando se detenga, la velocidad de las dos va a ser 0. Entonces, el delta de P para las dos
va a ser el mismo. Y si el delta de P es igual para las dos pelotitas, el impulso, que es el JS, que también es una magnitud vectorial, también va a ser el mismo. El impulso también va a ser el mismo. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es más fácil de atrapar? El impulso es el mismo, pero el trabajo que voy a tener que hacer para atrapar va a ser el mismo. ¿Cuál creen que va a ser más difícil de atrapar? Fíjense, la pelotita 1 viene con una energía cinética de 20 joules. La otra va con una energía de 4 joules. El trabajo del atrape va a ser el mismo de acuerdo al teorema del trabajo y la energía cinética. La variación en la cantidad de energía cinética me da el trabajo neto. Entonces, ¿en cuál voy a usar o voy a tener mayor trabajo? En la pelotita 1 va a ser el trabajo neto, va a ser la variación de la energía cinética. La energía cinética cuando la atrape va a ser igual a 0 porque le he atrapado, la velocidad en ese momento es 0. Entonces va a ser 0 menos 20 joules que tenía. Entonces tengo un trabajo de menos 20 joules. Es el trabajo en contra, digamos, de la fuerza. 20 joules. Veamos solamente esto. Y para la pelotita 2 va a ser 0 menos 4 joules, va a ser un trabajo de 4 joules. Significa que el trabajo neto que yo voy a tener que hacer para la pelotita 1 va a ser mucho mayor, 5 veces más que para la pelotita 2. Entonces aquí vemos concepto, cantidad de movimiento, energía, impulso y trabajo. Y si quiero ir un poquito más, ese trabajo, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza neta que voy a tener que aplicar por el desplazamiento. Es decir, que cuando yo la atrape la pelota, voy a tener que aplicar una fuerza y seguramente esa fuerza va a haber un desplazamiento hasta que la atrape a esa pelota. Entonces, fíjense aquí, no son conceptos fáciles. O sea, también buscaba yo de alguna manera tratar de relacionar todo y en un ejemplo, es difícil. Como el chico me decía, ¿me puede mandar un audio a donde me explique la diferencia entre cantidad de movimiento e impulso? No es fácil de explicar. Inclusive, las relaciones de esto, yo lo explico en un ejemplo, pero esto después también nos va a llevar a pensar en otras cosas, ¿no? O sea, yo lo explico en un ejemplo, pero esto requiere pensar más y escarbar un poquito más en todo. Si ustedes se ponen a pensar, si tenemos en una caída libre, tengo un elefante de 500 kilos y tengo la pluma de 2 gramos. Estamos hablando de caída libre, es decir, no consideramos el aire, ¿no es cierto? Esto es vacío. Si les pregunto, cinemáticamente, a estos dos cuerpos, elefante y pluma, cinemáticamente, sus variables cinemáticas, ¿cómo son? Si a los dos los he lanzado de la misma altura. Cinemáticamente las posiciones iniciales son iguales y si los he lanzado de la misma altura, los dos están cayendo y tienen, a medida que pasa el tiempo, tienen el mismo cambio de velocidad. Es decir, los dos están acelerados con la misma aceleración que es g. Por lo tanto, el elefante y la pluma caen juntos. Cinemáticamente no hay ninguna diferencia en las variables cinemáticas de estos dos elementos. Ahora si yo les pregunto, ¿la cantidad de movimiento de la pluma y del elefante es la misma cantidad de movimiento? Cinemáticamente hemos dicho, las velocidades iniciales, los alargados se dejan caer en la misma velocidad inicial, las velocidades finales son las mismas velocidades. Entonces vemos que cinemáticamente no hay, parece nada, pero la cantidad de movimiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. No es lo mismo que por más que los dos tengan la misma velocidad, a mí me caiga el elefante arriba que me caiga la pluma. La cantidad de movimiento que tiene el elefante es la masa del elefante por la velocidad. Que si bien las velocidades de la pluma y el elefante son iguales, velocidades iguales, la cantidad de movimiento P de cada uno es distinta.
es distinta. Y si les preguntara, ¿cuál es el impulso para los dos? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? Si vienen los dos con una cantidad de movimientos distintas, ya no son iguales las cantidades de movimientos, y quiero detener al elefante y quiero detener a la pluma, que ambos van con una cantidad de movimientos, ya van distintas, no era como este caso que las cantidades de movimientos son iguales. Ahora viene uno con una cantidad de movimiento, evidentemente la cantidad de movimiento del elefante es mucho mayor. Entonces ahora la pregunta, si yo quiero detener a ese elefante, ¿qué impulso voy a necesitar? Es decir, detenerlo significa pasar una cantidad de movimiento de una velocidad hasta una velocidad cero. ¿Y qué impulso voy a necesitar? ¿Va a ser el mismo impulso que para la pluma? No. El impulso de la fuerza va a ser para los dos distinto. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Parecidos, pero no iguales. Armis, Bien. el del molde no. Bueno, El otro sí. si quieres que vete a seguir vos. No. Bien. Bueno. Hay muchas cosas para ver, pero bueno, vamos a seguir con otra, antes que se me vaya el tiempo, con un problema que también han solicitado los alumnos, que es el problema, creo que el 12 o el último, me parece que es el de este péndulo, ¿no es cierto? Pero este es un péndulo que choca con una masa M que está en una mesa y esa mesa tiene una rugosidad. Bueno, aquí sí voy a necesitar, bueno, después voy a borrar en todo caso. Bueno, planteo de esto. Aquí lo que más importa son los planteos. Fíjense que es un problema casi conceptual, no tiene mucha, o sea, no hay, sí hay que hacer cálculos, pero más que nada es para pensarlo el problema. Entonces un péndulo, aquí tenemos la longitud, la pelotita de masa M, que se la alarga cuando esto está abierto en un ángulo de 37 grados y va. Está en el reposo aquí, dejo, digamos, pendular y esto va, choca con este. Y después del choque, atención aquí, no es que esta pelotita queda empotrada. Entonces, después del choque, esta masa se mueve y la pelotita vuelve a subir con un ángulo de 20 grados. Entonces, esta masa se mueve y la pelotita también se mueve, pero con después del choque cada uno tiene su velocidad. Esto va a ser una velocidad U2 y esto va a ser una velocidad después del choque, una velocidad U1. Bien. Habemos visto que si esto está chocando, entonces aquí vamos a considerar la conservación del ímpetu, ¿no es cierto? Porque vamos a considerar que las fuerzas exteriores son muchísimo más pequeñas o no intervienen en esa colisión. Pero si se conserva el ímpetu en un choque, la cantidad de movimiento antes del sistema bola o bolilla, masa, va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces, la masa 1, la cantidad de movimiento de la pelotita va a ser la masa 1 por la velocidad 1 antes del choque y la masa del bloque por la velocidad 2 antes del choque. Después del choque yo tengo la masa de la pelotita por la velocidad U1, U le llamamos a las velocidades después del choque, y la masa del bloque por la velocidad U2 después del choque. A ver, ¿cuál es la velocidad de la pelotita antes del choque? Muchos chicos caen en el error de decir que si la pelotita ha salido de aquí y que no ha sido lanzada, vamos a decir, no se les ha dado una velocidad inicial, esa pelotita, entonces su velocidad inicial es igual a 0. Error. La pelotita aquí, sí es cierto, tiene una velocidad
igual a 0, pero la pelotita aquí, antes del choque, ya está dotada de una velocidad. Esa velocidad la voy a encontrar haciendo conservación de la energía. La pelotita aquí está a una altura h. Y la pelotita aquí abajo, vamos a considerar que esto es el cero referencial. Entonces voy a tener que tengo una energía potencial asociada con esta alturita h, de puesto ahí, y que esa energía potencial aquí abajo se va a convertir todita en energía cinética asociada a la velocidad 1 antes del choque. Entonces, hago conservación de la energía para la pelotita esta, M. Entonces yo voy a tener esto que estaba aquí, luego que está en esta otra posición, en esta otra altura, tengo mg, h, que es esta, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad aquí abajo al cuadrado. Esa velocidad V1 es antes del choque. Las masas se van, entonces yo tengo que esa velocidad 1, despejadita de aquí, va a ser 2g h raíz de eso. Recordemos y hemos visto problemas anteriores a donde podemos encontrar esta alturita, ¿no es cierto? Esta alturita como una diferencia. Si esto cuando llegaba aquí abajo es la longitud total, esta es la longitud total, ¿no es cierto? Entonces esta longitud total, que es todo esto, menos este cachito que está aquí a los 37 grados y este cachito que está aquí, ya sabemos que es la longitud por el coseno, en este caso de 37 grados. Entonces yo lo que quiero encontrar es esta h de aquí, que va a ser la longitud total, menos la longitud chiquitita, que es esta es la longitud chiquitita que ahí está, longitud total menos longitud chiquitita me da la longitud de la resolución del problema. Después está toda la matemática, pero el planteo es el siguiente. Entonces, antes del choque, esto aquí era velocidad 0, pero aquí un cachito antes que choque con con el bloque M, esta va a adquirir una velocidad V1 que lo voy a encontrar con conservación de la energía. Ya tengo V1 y la forma de calcular, donde h es la alturita esta que ya hemos visto en problemas anteriores, cómo se la puede encontrar. Muy bien, entonces con esta velocidad está llegando, choca. Ahora venimos al choque. La masa del bloque es igual a 0 porque el bloque no se mueve antes del choque, ¿no es cierto? La masa, la velocidad. Sí, la velocidad. O sea, la cantidad de movimiento, para esto lo he tachado porque la velocidad del bloque es igual a 0, ¿sí? Y por tanto, si la velocidad está quietito esto está quietito, entonces la cantidad de movimiento antes del choque del bloque es 0. El que viene con cantidad de movimiento es la bolilla. Después del choque, fíjense que el principio de conservación, a mí no interesa qué fuerzas hayan actuado, pero sí conocemos qué es lo que pasa después del choque. Y fíjense que este principio de conservación del ímpetu también ha sido usado y sigue usándose hasta en la teoría del Big Bang. Porque si se supone que todo ha sido por una gran explosión, entonces lo que estamos viendo es qué pasa con las masas y las velocidades, esto que se dice en expansión. Estamos viendo qué está sucediendo después de esa explosión. Podemos ver que este principio se lo aplica en cosas chiquititas y cosas muy grandes, ¿no? Entonces aquí tenemos qué es lo que sucede. Después del choque, la masa 1, que es la bolilla, sale con una velocidad de después del choque u. Lo que necesitamos aquí, o lo que estamos considerando aquí, es la velocidad inmediatamente después, ¿no? Y la masa 2, aquí, o la masa del bloque, llamo m grande, va a salir con esta otra velocidad, que es la que lo va a impulsar a desplazarse a una distancia d en una superficie rugosa que tiene un coeficiente
esto no es un coeficiente de restitución, lo que se les da el problema. Ahí me parece que estaba mal expresado el problema. Lo que se les da es un coeficiente de rozamiento. No sé si está mal tipeado o qué sé yo. Eso es 0,2 que se les da, es un coeficiente de rozamiento. Entonces esto va a patrullar una distancia. Como hay rozamiento, esto se va a terminar deteniendo. Entonces una distancia D. Pero esa distancia D lo va a patrullar después del choque con la velocidad de después del choque. Entonces, después de chocar, la bolilla se eleva a 20 grados y el bloque avanza una distancia D hasta detenerse, porque hay fricción, por lo tanto se detiene. Entonces, después de chocar, aplicamos conservación de energía a cada una de las partículas por separado, porque esto no es un choque completamente inelástico. En un choque completamente inelástico, ¿qué hubiera sucedido? La bolilla se empotra, queda pegado junto con el bloque y eso hubiera sido un choque completamente inelástico. En este caso, cada uno se va cada uno por su lugar. Entonces, ¿qué le pasa a la bolilla? Después de chocar se eleva a 20 grados. Estaba a 37. Evidentemente ha habido una pérdida de su energía mecánica, por lo tanto se eleva menos. Antes era 37, ahora solamente a 20 grados. Entonces fíjense, ¿a cuánto se eleva? ¿O cómo puedo sacar esa h? ¿O cómo puedo sacar la velocidad de aquí? Entonces yo tengo que aplico conservación. Después del choque, la bolilla, la única energía que tiene es la energía cinética debido a la velocidad después del choque. Esa velocidad de después del choque hace que se eleve una distancia h' o una alturita h', que es la nueva alturita debido, esta h' la voy a llamar, debido a los 20 grados de elevación, digamos, que tiene. Hago eso, conservación de la energía para la bolilla. Y para el bloque... No, problema dentro, ¿no? A ver. Ahí parece que está de vuelta. Bien. Parece. Después del choque, el bloque dotado con la velocidad U2 de después del choque tiene una energía cinética asociada con esa velocidad. Esa velocidad se va a transformar todita en trabajo de la fuerza de rozamiento. El rozamiento para el bloque solamente. Entonces fíjense, aplico conservación de la energía, pero estoy aplicando conservación antes o conservación después, pero no puedo aplicar conservación de la energía mecánica durante, con parámetros de antes, durante el choque. No, conservación de la energía mecánica no. Si hay conservación de la energía, por supuesto, pero no de la energía mecánica. Bien, entonces acá tenemos la energía cinética del bloque, es un medio de la masa del bloque por la velocidad del bloque después del choque, U2 al cuadrado, va a ser igual al trabajo de la fuerza de roce por la distancia, ¿no es cierto? Que aquí lo tenemos. La fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal a su vez es el peso del cuerpo, porque aquí tenemos esto es el peso y esto es la normal, ambas son iguales. Y aquí tengo por D. De esta expresión voy a despejar mi D, que es esa distancia. Esa distancia va a ser un medio de la velocidad 2 al cuadrado sobre G por el coeficiente. Entonces, fíjense que es un problema, repito, más que nada conceptual, ¿no? Donde no es que tampoco tienen datos, no, pero sí entender. Aquí tengo una conservación de la energía aplicada en la bolilla para sacar la velocidad
un cachito antes de chocar. Conservación del ímpetu cuando choca. Y después de la conservación del ímpetu, conservación de la energía para cada una de las partículas por separado. Esa conservación de la energía tiene que ser con las velocidades de después del choque. Porque el bloque M no se mueve antes, sino que se mueve después de chocar. Entonces, la velocidad de después del choque. La bolilla alcanza una altura de 20 una vez o después que ha chocado. Entonces, atención aquí con esas conservaciones de la energía para utilizar las velocidades correspondientes para sacar las energías. Una vez que he despejado de aquí la distancia hasta detenerse, en esa distancia hasta detenerse va a aparecer la velocidad de después del choque. Esa velocidad U2 de después del choque la tengo que hacer trabajando con las ecuaciones anteriores. Esa velocidad U2 la voy a sacar de aquí. Pero para saber U2 yo tengo que saber y haber calculado las otras velocidades anteriores. Eso es el planteo del problema. Después viene toda la matemática que ustedes quieran, pero el planteo del problema es así. Preguntas. Y usan dos cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ¿qué hace el alumno? El alumno hace una macanaza al principio. ¿Qué dice el alumno? ¿Qué hace? ¿Cuál es la macana grosa que hace? Dice, energía cinética, o sea, la energía cinética, esta energía cinética de la bolilla, es igual a trabajo de la fuerza de roce. ¿Eso está bien? La energía cinética de la bolilla con la velocidad antes. Esa energía cinética de la bolilla va a ser igual al trabajo de la fuerza de roce del bloque M. ¿Eso está bien? Aquí un chico te dice algo. Sí, ¿qué? Profe, ¿no faltaría el coseno de 180 en la fuerza de roce? ¿A dónde? Supongo que por aquí abajo debe ser. No, porque es conservación. Estamos haciendo conservación, acuérdense. Está bien tu pregunta, pero también se tiene que entender que esto es conservación. Si bien aquí, tal vez yo no lo que me faltaba poner es el módulo, ya sabemos que esto es conservación, lo que estoy diciendo es que esta cantidad de energía se me va a transformar en esta otra cantidad de energía. Recuerden que en conservación de energía los planteos son de esta manera. Mucha atención. Sí es cierto, lo que me ha faltado poner la barra. Tal vez eso me ha faltado, pero bueno, daba por sobreentendido, ¿no? Si es cierto, aquí te va a quedar coseno de 180, ¿cierto? Coseno de 180, esto te va a dar un flor de negativo, todo esto te va a dar un flor de negativo, pero como yo estoy utilizando solamente el módulo, o sea, la cantidad, no es el módulo porque no es un vector. Estoy diciendo, esta cantidad se me va a transformar en esta otra cantidad, que yo sé que la voy a perder. El negativo significa que le estoy perdiendo la energía. Entonces, lo que se usan son las cantidades, o sea, trabajarlo en todo caso con las barras. Yo lo daba por sobreentendido, pero está bien lo que dices, está bien. Quiere decir que si vos lo estás trabajando con el coseno, aquí te va a dar una cosa negativa. Pero si yo estoy tomando solamente el valor absoluto, esto va a ser la cantidad, los joule que vas a... que esa cantidad es exactísimamente la misma cantidad que la energía cinética con la que se ha iniciado. Faltan 10 minutos, no sé si van a hacer una pregunta más. Bueno, con respecto al problema 12, mañana, igualmente, si lo van a consultar con el ingeniero Ríos, el problema 12 tiene esto que es muy conceptual. Aquellos que tomen la clase o que lo que vayan a presentar en la tarea, se lo presenta, digamos, trabajado de esta manera. No exactamente un número es lo que pedimos, sino más bien el trabajo que se tiene que hacer con todos estos pasos. Lo que decía, el error gravísimo que cometen los alumnos es lo siguiente. En este tipo de problemas, esto se ve. ¿Qué dice el alumno? Dice, como esto está acá, hasta aquí hacen bien.
Entonces dice, bueno, la bolilla está llegando con esta velocidad, entonces con esta velocidad yo tengo una energía cinética asociada a esa velocidad V1. Y el alumno dice, muy mal, se produce el choque y con esta velocidad dice, eso es igual al trabajo de la fuerza del roce. Eso es igual cuando en el medio ha habido un choque. Ni siquiera la misma partícula. Entonces, es lo que hace el alumno en general. Entonces, fíjense, no puedo decir que esta cantidad de energía se haya convertido todo en el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque aquí en el medio hay un choque. ¿Y qué significa que haya un choque? Que ha habido pérdida de parte de esta energía, pérdida de energía mecánica, ¿no? Esa pérdida de energía mecánica hace que la bolilla después se eleve solamente 20 grados. Si no hubiera habido pérdida, entonces va y se eleva a 37 grados como venía. Pero sin embargo, aquí ha habido un flor de choque. Entonces yo no puedo decir que esta cantidad de energía, debido a la velocidad con la que está llegando esta bolilla, lo haga mover el bloque y toda esta energía se me convierta en el trabajo de la fuerza de roce, módulo, ¿no? No puedo decir esto estaría mal. Sin embargo, esto es lo que se ve dentro de los planteos cuando ustedes resuelven este tipo de problemas. ¿Qué más? No, ya estamos en hora, parece. Bueno, Faltan 8 minutos. Y bueno, por eso se va a cortar. Sí, se puede Parece que si cortar. hace una pregunta nos vamos ya de tiempo. Así que... Bueno, a ver qué más. Aguanten, ya falta un poquito. Sí, ¿qué más quieren preguntar? Y no andan hablando mucho los chicos, así que... Sí, pobrecitos, deben estar queriendo tener. Bueno, recuerden que hoy y mañana el CUP no funciona. Así que, bueno, cualquier cosa. Yo creo que tenemos una clase más y Te preguntan cuánto vale L. no importa lo que le des a L. Porque total L, fíjate lo que va a quedar. L, o H en todo caso, lo que te va a quedar es la longitud que le des. ¿Qué importa cuál sea? Por 1 menos coseno de 37. Y 1 menos coseno de 37, si sacas el coseno de 37 y luego haces 1 menos coseno de 37, te va a quedar ahí un L igual a ver si yo no sé si lo tengo. No sé si tengo el LS sacado. Me parece que no, che. Sí, tengo que esto te va a quedar igual a 0,21 L. Entonces la L que vos le des, no importa cuál fuera, fíjate que es conceptual, va a ser, haciendo esto, fíjate si está bien, es 1 menos el coseno de 37, lo busco en la calculadora, te va a quedar 0,21, o sea que esta H es 0,21 por L, por la longitud que le des. Cuando esto rebote y vuelva, te va a quedar esa H', la H' a los 20 grados, te va a quedar la L 1 menos coseno de 20 grados. Y ese L1 menos coseno de 20 grados va a quedar 0,07 de la longitud. Entonces, el problema es muy conceptual, ricamente conceptual, a donde uno lo que quiere reforzar en este caso es los planteos que ustedes hacen, tanto de conservación de la energía como de conservación del ímpetu. Bueno, y después corroboren si también los resultados, no los he chequeado. ¿Hay algo más? No, no han dicho nada más. Chao chicos, nos vemos. Chao. Bueno, ya me voy. ¿A dónde vas, mamá?